Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué gusto es poder acompañarlos una vez más para compartir la palabra de Dios. Para mí es una bendición estar aquí y bueno, les invito a que por favor preparen sus corazones, preparen sus Biblias, sus apuntes y veamos este video de introducción. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19 y versículo 21. Leemos aquí en la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así: Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Quiero que lo repitan conmigo allá en casa. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias, Señor, por tu santa palabra y porque siempre será una bendición poder estudiarla, poder leerla y poder ser edificados a través de ella, Señor. Queremos darte toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Pido para que cada uno de mis hermanos y yo podamos ser edificados y que seas hablándonos, Señor, a nuestros corazones y edificando nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Planes. Esta palabra creo que no es indiferente para ninguno de nosotros, especialmente cuando estamos arrancando un año. Ya estamos en febrero, pero estamos arrancando un año, iniciando una etapa nueva para nuestras vidas. Y esta palabra planes, incluso para aquellos que de pronto no suelen hacer planes, se aplica. ¿Por qué? Porque todos nosotros, de alguna u otra manera, hacemos planes a largo plazo, a mediano y a corto plazo. De hecho, todos los días hacemos planes para el propio día. Y esta predicación tiene un título muy peculiar y es este: Cuando Dios cambia nuestros planes. Quiero que lo anotes allí o lo repitas: cuando Dios cambia mis planes o nuestros planes. Y es que resulta que este es un tema muy importante a la hora de poder nosotros vivir la vida espiritual, y es que como seres humanos estamos acostumbrados a planear, a organizar. Estamos acostumbrados a llevar tal vez una agenda o tal vez proponernos ciertas metas u objetivos que queremos alcanzar con el tiempo. Pero hay algo espiritualmente hablando y que la palabra nos enseña, y es que muchas veces nuestros planes son cambiados por Dios. Muchas veces ya llevamos de pronto una planificación adelantada, una organización, ya tenemos de pronto algunas ideas de lo que queremos hacer, pero cuando incluso vamos ahí a mitad del camino, sucede algo, y es que nuestros planes son cambiados. Y nos detenemos a enojarnos, a angustiarnos, a preocuparnos y decimos: Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo tenía planes en mi corazón y que estos planes ahora ya no son? Ahora se detuvieron, ahora se cancelaron. Y creo que para todos nosotros es bastante de pronto incómodo e incluso molesto el hecho de que nuestros planes sean cambiados por otros o por circunstancias. De pronto, no sé si te ha pasado que tienes un viaje y tienes todo programado y llegas al aeropuerto o llegas a realizar tu viaje y te cancelan el vuelo, te cancelan tu viaje, los planes se cancelan. De pronto tenías programada una actividad familiar, alguna salida, alguna reunión laboral o algo, tú venías preparado, pero a último momento cancelan los planes cambian. Y creo que para todos nosotros, cuando lo podemos ver en nuestra vida espiritual, es importante que entendamos por qué Dios cambia nuestros planes, por qué Él permite que todas estas proyectos, ideas sean transformadas, sean canceladas muchas veces y sean incluso cambiadas y reemplazadas por otras. Y hoy
quiero que tú estés dispuesto para que podamos estudiar 7 porqués o 7 razones más bien por las cuales Dios interviene en nuestros planes, por las cuales Dios no solamente lo hace contigo y conmigo, sino que en la palabra podemos ver ejemplos bíblicos de cómo Dios transforma los planes de muchos de sus hijos y podría decir de todos, porque nosotros como seres humanos nos equivocamos. Nosotros como seres humanos no nos las sabemos todas. No conocemos realmente qué va a suceder o finalmente lo que nos puede beneficiar mejor, pero Dios sí. Y quiero volver a citar el versículo central de esta enseñanza para que lo podamos entender y poner en contexto a lo largo del estudio, y dice Proverbios 19:21. Acompáñame ahí en tu Biblia. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. Dice que son muchos. Dice que el hombre suele planear, suele organizar, que el hombre suele programarse para muchas cosas. Y aquí podemos hablar de muchas áreas, desde proyectos a nivel laboral, profesional, familiar, sentimental, incluso a nivel espiritual. Muchos de pronto soñamos con hacer algo para Dios, pero resulta que Dios a la final termina cambiando esos planes. Y dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Más el consejo del Señor, más la sabiduría y la decisión y la palabra de Dios permanecerá sobre todos esos planes. Y vamos a estudiar 7 puntos y quiero que me acompañes con un primer punto, y es cuando Dios cambia nuestros planes, o más bien Dios cambia nuestros planes, cuando estos van en contra de su perfecta voluntad. Y creo que este es como el punto que de pronto todos en primera instancia podríamos de pronto identificar, ¿sí? Sí, es claro que Dios puede cambiar nuestros planes cuando estos van en contra de su perfecta voluntad. Y para eso quiero traer un ejemplo bíblico de uno de nuestros personajes más conocidos de la palabra, y es el personaje de Jonás. Quiero que me acompañes al libro de Jonás capítulo 1 versículos 1 al 4, y voy a ir citando algunos versículos porque la historia es larga, está comprendida en capítulos, pero quiero citar solamente los versículos que me mencionan o me hablan de esto que sucede aquí. Vamos a leer inicialmente Jonás 1 del 1 al 4 y dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 3, Jonás se levantó para huir a Tarsis, es decir, Jonás, en vez de obedecer la palabra de Dios, se levanta para ir a otro lugar, se levanta para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Quiero que mires esto, lejos de la presencia de Dios. Él quería hacer su voluntad, él no quería seguir la voluntad ni los planes de Dios, él decide irse en contra de esa voluntad. Y dice, y descendiendo a Jope, entró en un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos, y nuevamente la palabra lo enfatiza, lejos de la presencia del Señor. Versículo 4, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Quiero que saltemos al versículo número 17. Dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Vemos cómo estos hombres indagan qué es lo que sucede, quién tiene la culpa. Jonás confiesa su pecado, ellos lo arrojan al mar y dice el versículo 17 que Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora quiero que vayamos al capítulo 2, versículo 10, y dice la palabra, dice, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Y ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1, y dice, y la palabra del Señor vino por segunda vez, miren, Dios insistiéndole a su hijo Jonás, a su siervo, y le dice, versículo número 2, levántate, ve a Nínive. Es decir, Dios le está diciendo, es que ese es mi plan perfecto para ti, es que esa es mi voluntad perfecta, es que eso es lo que yo quiero que hagas. Y dice, la gran ciudad, y proclámale ella el mensaje que yo te diré. Y la historia nos relata que Jonás efectivamente luego cumple esta voluntad de Dios, aunque a regañadientes, y usted podrá estudiar la historia en su casa. Pero lo que queremos ver aquí, enfatizar, es que
Muchas veces el hombre, bueno, nosotros como seres humanos, creemos que podemos tener en nuestras manos el poder de decidir sobre nuestras propias vidas, el poder de determinar más bien qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces queremos hacer algo y empecinarnos en hacer eso porque es que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo sueño y eso es lo que yo voy a hacer porque sí. Y miren lo que sucede con Jonás. Incluso él, pagando el pasaje para irse a otro lado, Dios envía una tormenta al mar, Dios luego hace que él caiga al agua y que un pez se lo coma y luego lo vomite y lo lleve al lugar donde tenía que ir. Y es que Dios hace eso con nosotros. Como dice este punto y quiero que lo puedan volver a leer, Dios cambia nuestros planes cuando estos van en contra de su perfecta voluntad. Y dice la palabra en Proverbios 16, versículo 9, dice así. Dice que podemos hacer nuestros planes, sí. Acá lo dice Salomón, dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Dice que podemos nosotros incluso programar y hacer un montón de cosas para nuestra vida, escoger hacer ciertas cosas, que podemos incluso llegar a hacerlos, pero el Señor determina cuáles van a ser los pasos que vamos a dar. Si efectivamente van a ser por ahí. Y si no es la voluntad de Dios de que nosotros vayamos por ahí, Él va a hacer incluso hasta lo que para nosotros parezca imposible para corregir nuestro sendero y llevarnos a la dirección correcta que Él quiere para nosotros, conforme a su perfecta voluntad. Vamos con un segundo punto o una segunda razón de por qué Dios cambia nuestros planes. Y dice aquí, Dios cambia nuestros planes, efectivamente, cuando estos son egoístas y no buscan honrarlo ni darle gloria a Él. Cuando estos son planes vanagloriosos que buscan alimentar nuestro ego o nuestros deseos. Y vamos a leer una de las historias que nos relata la palabra de Dios en torno a esto, y es la historia de la Torre de Babel, que todos conocemos. Vamos a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, y quiero que me acompañes en esta lectura para que podamos entender qué sucedió aquí en esta situación, en esta historia. Dice que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura a estas personas en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Me está hablando de que un grupo de personas, digamos que hablaban una misma lengua, pero decidieron ir a una llanura y se establecieron. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Y hagamos una pausa aquí y tenemos que recordar que el mandato de Dios inicial para la humanidad era que se dispersaran, que se expandieran por toda la tierra. De hecho, a Noé le dijo esto Dios, que se multiplicaran, que se esparcieran por toda la tierra, pero esta comunidad de personas querían hacer una torre, llegar hasta lo alto y hacerse un nombre famoso en toda la tierra. Querían ir en contra del mandato original de Dios. Dice el versículo número 5, dice, pero el Señor, Dios, descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces aquí hay como un diálogo entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el versículo 7. Dice, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Prácticamente lo que me está diciendo esta historia es que el ser humano quería hacer su voluntad, pero por ego. Querían hacerse un nombre famoso, querían hacer una torre alta con el fin de supuestamente llegar al cielo y poder incluso, me imagino yo, querer igualarse a Dios. Pero Dios había dado un mandato específico y Él lo que hace es confundir su lengua para que tuvieran diferentes dialectos e idiomas y se pudieran finalmente esparcir por toda la tierra como era su voluntad perfecta. Así que
Esto es una manera, una muestra en la que la palabra de Dios nos ilustra cómo Dios efectivamente cambia los planes de aquellos que buscan hacer los planes de manera egoísta, para su ego, para darse gloria a sí mismo, sino darle gloria a Dios y honrarlo a Él. Y tal vez de pronto tú y yo hemos tenido en alguna ocasión esta situación, que de pronto queremos buscar lograr ciertos objetivos o metas que tal vez de pronto nos van a producir alegría, nos van a producir felicidad, nos van a producir incluso ganancias, riquezas, pero esto solamente lo hacemos, digamos que la motivación real de nuestro corazón es para nosotros mismos. No es para glorificar a Dios, no es para bendecir a nadie ni para honrar a Dios, sino para nosotros mismos. Y cuando nuestros planes son egoístas, Dios hace esto. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Quiero que me acompañes en tu Biblia y que puedas leer esto conmigo. Dice Santiago 4, 13 al 17, dice: oigan ahora, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Versículo 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, y eso es lo que deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que como seres humanos, en nuestra naturaleza humana y pecaminosa, estamos, digamos que programados para nosotros buscar hacer lo que queremos y para poder buscar hacer las cosas para nuestro antojo y nuestro bien. Pero lo que nos dice el Señor es que esto es pecado, esto no lo deberíamos hacer, que más bien deberíamos nosotros decir: si el Señor quiere, si es para su gloria, si es por su voluntad, haremos esto o aquello. Y tal vez de pronto tú estás en medio de planear, organizar o incluso proyectarte a hacer ciertas cosas en tu vida familiar, personal, profesional, laboral e incluso espiritual. Pero ¿por qué no buscas que estos planes y proyectos vayan enfocados a la voluntad de Dios? ¿Por qué más bien no te encierras en tu lugar secreto y le preguntas: Padre, ¿esto es tu voluntad? Padre, ¿esto te va a dar gloria y honra a ti? Y ahí vamos a seguir estudiando, porque resulta que hay más razones por las cuales Dios cambia nuestros planes. Punto número 3 dice: Dios cambia nuestros planes, miren esto, cuando estos nos ponen en peligro. Wow, esto es curioso. Cuando, o sea, no ni siquiera cuando van en contra de la voluntad de Dios o cuando no lo honran a Él, sino cuando nos ponen a nosotros mismos en peligro. Y esto habla del carácter protector de Dios, y hay muchas historias en la Biblia que ilustran esto, pero quiero citar una que comprende al mismo Señor Jesús. Y vamos a leer Mateo capítulo 2, Evangelio de Mateo 2, versículos 13 al 15. Quiero que me acompañes en la versión NTV o en la que tú tengas en casa, y vamos a leer esta porción de la palabra. Dice que después de que los sabios se fueron, recordemos la historia de cuando nace Jesús y cuando estos sabios del oriente vienen a visitar al niño, dice que un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, le dijo, huye a Egipto con el niño y su madre, le dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, miren lo que hizo José. José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, y decía así: de Egipto llamé a mi hijo. Significa que tal vez José y María tenían planes de estar en el lugar donde estaban. Tenían planes de permanecer allí, de que el niño creciera allí, pero Dios envía un ángel para advertir a estos padres de que huyeran a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. Así que tal vez los planes, y pueden haber muchas más historias, pero yo traigo esta puntual, es porque en algún momento Dios va a cambiar tus planes y los míos cuando los que tenemos nos pueden poner en peligro. Los planes de José y María de permanecer allí
Los iban a poner en peligro, iban a poner en peligro la vida de su hijo, del bebé. Así que lo que Dios hace es movernos para guardarnos de un peligro potencial que puede venir. Y aquí podemos ver casos de la vida real cuando vemos cómo incluso hay personas a las que se les hizo tarde, hubo un trancón, algo sucedió y efectivamente sucedió un accidente en el vuelo que iban a tener o en el lugar a donde iban a estar hubo un atentado o algo. Hay hechos reales de situaciones que pasan aquí y muchas veces nos enojamos y decimos, no, pero ¿cómo voy a perder mi vuelo? ¿Cómo así que no sé qué? Y me pasó esto y resulta que más adelante, unas horas después, nos damos cuenta que Dios nos estaba protegiendo. Ahora, no solamente sucede en hechos de este tipo, sino que hay decisiones tal vez financieras, tal vez personales que nos pueden llegar a poner en peligro no solamente nuestra salud o nuestra vida, sino nuestra vida espiritual. Y esto es más delicado. Tal vez planes y proyectos que nos pueden desviar del propósito de Dios, que nos pueden incluso llevar a afectarnos de una manera tan terrible que nos pueden incluso llevar a arrastrarnos al mundo, perder nuestra familia, perder el ministerio que Dios nos ha dado. Así que seamos muy sensibles cuando Dios está tratando de movernos de un plan, de una idea, porque seguramente es un plan que nos está poniendo en peligro. Leamos Jeremías capítulo 29 y versículo 11, el famosísimo pasaje que muchos tienen resaltados en sus Biblias, que tienen pegado en su pared o que lo tienen muy grabado en su mente y en su corazón. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Creo que todos nos sabemos este versículo. Porque yo sé los planes, dice Dios, que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes, miren, de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro, dice, planes de bienestar, no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere el bien de sus hijos. Y sí, es claro que en esta vida vamos a sufrir enfermedad, tribulación, persecución, sí. Pero Dios tiene planes para que nosotros podamos ver su gloria, planes de bien, planes que nos pueda, donde Dios nos pueda prometer un futuro y una esperanza. Así que, mi hermano, si tú estás viendo esto, ora al Señor a ver si estos planes que tú tienes en tu corazón realmente son planes que te dan seguridad o planes que seguramente te van a exponer y te van a poner en peligro. Cuarto punto, dice, Dios cambia nuestros planes cuando estos pueden afectar nuestro propósito. Y miren que aquí no solamente ya estamos hablando de un tema meramente de nuestra salud, de nuestra vida física, sino de nuestro propósito, que es algo mucho más delicado, más grave. La palabra nos muestra en pasajes como Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios ya nos preparó para cosas grandes, para un propósito, para una meta. Pero cuando esos planes pueden poner en riesgo y en peligro ese propósito, ese plan de Dios perfecto para nuestras vidas, Dios va a intervenir ahí. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 18, porque me encanta cómo la palabra explica de una manera muy detallada lo que sucede aquí, de por qué Dios cambia los planes del pueblo de Israel. Quiero que lo leas conmigo. Mira lo que dice. Versículo 17, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Y miren lo que dice, me encanta aquí, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Quiere decir que la Biblia lo enfatiza, dice que esta efectivamente era la ruta más fácil, más directa, más corta, pero dice, Dios dijo, si los israelitas llegaran a entrar en una batalla, podrían cambiar de parecer y miren, regresar a Egipto. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuál era el propósito de Dios? Liberar al pueblo, que fueran a una tierra nueva, una tierra prometida que Dios había preparado para ellos. Pero resulta que si Él les permitía ir por la ruta más corta, más rápida, más accesible, lo que iba a pasar, conociendo el corazón del pueblo, es que ante la primera
amenaza de guerra o de batalla, o la primera batalla que se les atravesara por el camino, ellos iban a temer e iban a cambiar de parecer y de volverse a ser esclavos en Egipto. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido? Miren lo que dice el versículo 18. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Dice al final, salieron como un ejército preparado para la batalla. Dios preparando el corazón de su pueblo para un propósito glorioso que Él tenía más adelante con ellos. ¿Por qué Dios cambió mis planes? Si yo hace mucho ya tenía que haber estado cumpliendo este sueño, estar sirviendo en este ministerio, estar enseñando, estar haciendo no sé qué cosas. Ya me tuve que haber casado, tener hijos, hacer un montón de cosas. ¿Por qué Dios cambia mis planes? Y dice que si Dios lo permitió así, es porque si Él hubiera permitido que hubiera sido así de rápido, así de fácil, en ese plan que tú tenías, seguramente en cierto momento, en la primera prueba, batalla o dificultad que se nos hubiera atravesado, nos hubiéramos regresado de donde Dios nos sacó. Nos hubiéramos devuelto en el proceso, hubiéramos afectado el plan y el propósito de Dios para nuestras propias vidas. Dice el Salmo, capítulo 33, versículo 11. Dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. Los planes, acá dice que los planes de Dios permanecen, los planes del hombre fracasan. Pero los planes de Dios permanecen para siempre y sus propósitos jamás van a ser frustrados. También dice el Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Dios se deleita cuando Él mismo se encarga de ordenar nuestros pasos, cuando Él mismo es el que escribe la historia de nuestra vida, cuando Él mismo es el que nos dirige a nosotros hacia dónde andar y por dónde. Y Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. ¿Qué versículo más hermoso? Dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. ¿Cómo se afianza nuestro propósito en Dios? Encomendándole todos los planes y proyectos a Dios. Señor, ¿será que esta es tu voluntad? Este trabajo, servir en este ministerio, casarme con esta persona, entrar aquí a trabajar, hacer este viaje, vender esto, hacer esto, ¿será que es tu voluntad? Y créeme, cuando alguien confía estos planes a Dios, Dios se encarga de afianzar esos propósitos. No lo dudes, porque la palabra no miente, porque es la palabra de Dios. Vamos con un quinto punto. Una quinta razón de por qué Dios cambia nuestros planes. Dice, Dios cambia nuestros planes para enseñarnos a confiar y a depender de Él. O sea, Dios, aquí empezamos a ver razones por las cuales Dios cambia los planes y son todos en busca de nuestra propia protección. Dice el libro de Jueces, también nos muestra un relato, en este caso en la historia de Gedeón, Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 7. Acompáñenme en la lectura, dice. Entonces Jerobbaal, es decir Gedeón y su ejército, se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo, y si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán. Miren, pongan la atención acá. Si yo dejo que toda esta cantidad de ejército, de gente, vaya a la guerra, a la batalla, entonces los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. O sea, si Dios hubiera permitido que Gedeón fuera con todo ese ejército, la Biblia aclara que si Dios hubiera permitido esto, luego ellos iban a decir, es que la victoria vino por nuestra fuerza, vino por nuestra estrategia, vino por nuestra habilidad y nuestro poder. Y por eso Dios dice, versículo número 3, por tanto dile al pueblo, Gedeón, que a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Y mire lo que pasó, así que 22,000 de ellos se fueron a su casa.
22,000 personas que ni siquiera estaban preparadas ni dispuestas a pelear. Se fueron a su casa y quedaron solamente 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo nuevamente a Gedeón, versículo 4, todavía son demasiados. Entonces hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Y cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos o en sus manos lamiéndola como hacen los perros. Y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Y solamente, miren lo que dice el versículo 6, solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. ¿Y esto qué significaba? Que las personas que permanecieron de pie estaban vigilantes, estaban atentos a las amenazas. Los que se tiraron sedientos al arroyo, pues no estaban en la tarea que tenían que estar y por tanto, en el versículo 7 el Señor le dijo a Gedeón, dice, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas y envía a todos los demás a su casa. Interesante que Dios cambie los planes de Gedeón, un hombre que estaba totalmente dispuesto a enfrentar estas batallas contra los madianitas, pero Dios le dijo, mira, voy a cambiar tus planes, te voy a dejar en vez de un ejército, si no estoy mal aquí dice de 22,000, te voy a dejar 300. ¿Por qué? Porque te quiero enseñar a confiar y a depender de mí. Y tal vez Dios nos está dejando 300 a nosotros en nuestra vida, porque nos quiere llevar a depender de Él. Y Dios nos empieza a quitar cosas. Y incluso nos empieza a cerrar puertas y cosas. Y uno dice, pero Señor, ¿y cómo voy a hacer? Sin trabajo, ahora estoy enfermo, ahora sin esto y sin lo otro. Dios dice, con estos 300 derrotarás a Madián. Vas a depender y a confiar en mí. Vas a depender de mí y a confiar en mí. Y por eso Dios va a intervenir en esos planes y los va a modificar. Salmos 32, 8 al 10 dice lo siguiente. Dice Dios, me encanta este pasaje. Miren lo que dice. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Este es un pasaje precioso, resáltenlo. Anótenlo ahí péguenlo en su casa. Miren, Dios dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pero mire lo que dice aquí una advertencia, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, no seas como un animal que necesita ser sometido y sujetado para que no se vaya. No. Y dice, muchos son los dolores del impío. Muchos son los dolores y las consecuencias y las aflicciones de aquel que no obedece a Dios. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Pero al que confía en el Señor, el favor, el bien y la misericordia de Dios lo rodeará. Qué bendición este pasaje. Vamos con el penúltimo y el número 6 y es, ¿por qué Dios cambia mis planes? Bueno, Dios cambia nuestros planes por aquellos que nos permitan bendecir a otros. Entonces recordemos el número 2 que era que los cambia cuando estos son egoístas, cuando estos no dan gloria a Dios. Bueno, entonces aquí vamos a darnos cuenta que Dios va a cambiar esos planes, pero por aquellos que nos permitan bendecir a otros. Y para esto vamos a citar una de las historias más relacionadas con este punto en la Biblia, y es la historia de lo que le sucede a José. Para eso vamos a leer unos apartes de estos textos para que podamos recordar cómo Dios cambia los planes de alguien que tenía un chico de 17 años que tenía planes para su vida. Dios lo permite vivir toda una prueba enorme para luego ser bendición para otros. Dice Génesis capítulo 37 versículos 18 al 19. Dice, y cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando de los hermanos de José, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos que una fiera lo devoró.
Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y ya sabemos que hay una discusión entre los hermanos. Rubén y Judá intervienen. Y dice que luego pasaron los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Vemos como un niño que era amado por su padre, un niño que era odiado por sus hermanos, que tenía tal vez planes y proyectos desde su corta vida, Dios empieza a intervenir y uno diría, pero Dios, ¿cómo es que vas a someter a este niño, a este joven, a tremenda prueba? Separarlo de sus padres, ser vendido a extraños, a una tierra lejana. Bueno, ya vamos a ver en el capítulo número 45, versículos 5 al 7, la Biblia nos explica, y el mismo José explica el hecho de que él logra entender, luego de los años, ya aquí con 30 años, logra entender por qué esto debía ser el plan perfecto y era el plan perfecto de Dios. Ahora pues, le dice José a los hermanos cuando ya llegan ellos buscando alimento, recuerdan la historia, y José luego se revela a ellos y les dice que es su hermano, ellos no lo pueden creer. José les dice, ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas, miren, pues para preservar vidas, o sea, les está diciendo para preservar sus vidas, Dios me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dice el versículo 7, Dios me envió delante de ustedes, le está diciendo a los hermanos, para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Dios cambia los planes de un joven en medio de la tribulación. Recordemos que no solamente fue la prueba de ser vendido a Egipto, sino que luego lo meten a la cárcel injustamente por años, y luego, después de todo esto, José entiende cuál era la voluntad de Dios, y era buscar ser bendición, buscarlo poner en un lugar de eminencia para hacer bendición y salvar la vida de su familia y su pueblo. Y vamos con el último, y el número 7, y dice este punto, y tal vez es el más grande y el que quiero enfatizar acá, porque es el punto que a todos seguramente nos va a alegrar y nos va a bendecir, y es que Dios cambia nuestros planes, porque los suyos, escúchame bien, porque los suyos son más grandes y mejores que los nuestros. Porque los de Él son mejores, porque los de Él son más grandes. Y dice la palabra en esta historia con el patriarca Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le estaba diciendo a un hombre ya grande, ya adulto, que tenía bienes, familia, etcétera, no tenía hijos, pero tenía personas, tenía riquezas. Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Él no se llamaba Abraham todavía, sino Abraham. ¿Sabes qué? Yo sé que estás muy cómodo aquí, yo sé que aquí estás haciendo negocio, estás haciendo empresa, estás muy bien, tienes lo tuyo, pero yo no te quiero aquí, voy a cambiar tus planes, tus metas, tus proyectos, y te quiero que vayas a una tierra lejos, a una tierra que no conoces, que yo te voy a mostrar, porque te voy a bendecir y porque engrandeceré tu nombre, y porque esos planes son más grandes y más altos que los míos, son más grandes que estos tuyos que aparentemente son grandes, son más grandes que estos planes que aparentemente te están dando felicidad, que aparentemente te están dando prosperidad y te están dando alegría y sustento. No, Dios le dice a Abraham, yo te voy a cambiar esos proyectos, esos planes, esos sueños por los míos, que son más grandes. Y sí, tal vez vas a tener que esperar 25 años por ver una promesa que yo te estoy diciendo, pero no importa si pasan 25, 30, hasta 50 años o los que tengan que pasar. ¿Por qué?
porque mis planes son mayores. Mis planes van a ser de bendición para otros, están conforme a mi voluntad, no son egoístas para ti, no son para tu gloria, sino para la mía. No son planes que te ponen en peligro ni que van a alterar y vulnerar tu propósito. No, son planes que van a ser de bendición para otros, son planes que te van a hacer confiar y depender de mí. Y por eso la palabra dice en Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 11, y ese es otro que todos conocemos, pero que el Señor en este momento, ya para cerrar, quiere enfatizar para ti. Y dice, porque mis pensamientos, quiero que lo tomes para ti como una palabra de Dios, mis pensamientos no son los pensamientos tuyos o los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y para al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios te dice hoy, cree en mis planes, cree en mis propósitos, porque son planes de bendición. No te aferres a los tuyos, no te aferres a hacer lo que tú quieres. Deja que Dios haga la obra. Y quiero que cierres tus ojos en este momento y le pidas al Espíritu Santo, dile, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Corrígeme, Señor, muéstrame qué planes en mí, Señor, van en contra de tu voluntad, qué planes son egoístas, qué planes en este momento me están poniendo en peligro, qué planes están incluso poniendo en peligro mi propósito, el cual tú me has dado, qué planes en este momento están haciendo que yo no confíe y dependa de ti, qué planes están siendo egoístas, incluso que no bendicen a nadie, que no son bendición para nadie, qué planes en estos momentos son tan pequeños que aún me estoy aferrando a ellos. Y la palabra dice en este último versículo que quiero leerte, Salmo 138:8, es un versículo precioso y dice, el Señor llevará a cabo los planes que Él tiene para mi vida, pues tu fiel amor, o como dice acá, tu fiel amor, oh Señor, permanecerá o permanece para siempre. Y dice aquí el salmista, oh Dios, no me abandones porque tú me creaste. Padre, hoy damos gracias, Señor. Damos gloria y honra, Señor, por todo lo que tú has hecho, porque sé que los planes que tienes para mi vida son más grandes, son mayores, son preciosos, son maravillosos, Señor. Así como dice el Salmo 45, oh Señor, Dios mío, has realizado muchas maravillas y planes a nuestro favor. Dice este pasaje, son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Y no hay nadie como tú, y si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás. Gracias porque sé que tienes planes de bien y no de mal. Gracias porque sé que tienes planes grandes y no pequeños para mí. Son planes para darte gloria, para honrarte, para confiar en ti, para depender de ti, alineados a tu voluntad, afianzados y dirigidos hacia tu propósito. Son planes de bendición, de seguridad, son planes benditos porque son tuyos, Señor. Quiero que bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, a cada hermano que está aquí, cada persona que está viendo esta enseñanza, esta edificación, esta palabra, que sean edificados, que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús transforme nuestros planes, nuestras vidas, nos hagas entender el camino por el cual debemos andar, nos guíes con tus ojos puestos en nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza, bendito Dios, te exaltamos, Señor, que hoy podamos, Señor, confiar en ti, que cuando estemos, Señor, incluso para dormir podamos decir gracias, Señor, porque sé que puedo confiar en ti. Gracias. Iglesia, Dios los bendiga y que en el nombre de Jesús el plan de Dios se cumpla para ti. Dios te bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.